Muy buenas tardes. A continuación vamos a dar explicación al capítulo que nos correspondió estudiar junto a mi compañera Belén Valdés y que les habla Natalie Traip. El nombre de este capítulo es Explicaciones institucionales y no institucionales de las diferencias económicas. Adelante. Para esto tenemos que partir con la pregunta de qué son las instituciones. Y comúnmente confundimos las palabras instituciones con organizaciones. El señor Douglas North, un economista reconocido como Premio Nobel de Economía, nos hace la diferencia en que las instituciones y las organizaciones no son lo mismo. Las instituciones son una serie de reglas, reglas del juego, ¿no?, que delimitan el comportamiento humano de la sociedad, y las organizaciones son las personas que componen las instituciones. Debemos definir que las instituciones se dividen en dos áreas. La primera de ellas son las instituciones formales, que son todas aquellas normas que están regladas y normadas, por ejemplo, una constitución, reglas escritas, y también están las instituciones informales, que son todas aquellas, por ejemplo, como las culturas, los pensamientos culturales que hay detrás de ellas, los tabús que existen en la sociedad en general, que también hacen parte del pensamiento de una persona. Adelante. Bueno, primero, para empezar a explicar el capítulo, debemos partir con la pregunta de cómo influyen estas instituciones en el crecimiento económico. Adelante. Para ello, partimos con los fundamentos del crecimiento económico. Estos son, como ya sabemos, los recursos naturales favorables que tiene un país para el crecimiento económico, las altas tasas de formación de capital. También tenemos los mercados extensos y otros factores que pueden favorecer el avance tecnológico de esto y que a su vez favorece el crecimiento económico. Adelante. Pero a todo esto se le suma el estudio de las instituciones que, como lo mencionábamos al principio, son parte de este crecimiento económico. Y para ello tenemos que partir con las preguntas de cómo surgen, la identidad de ellas, las diferencias culturales y políticas, ¿ya?, que van a ser también un eje fundamental del crecimiento económico. Continúa. Pero hay que tener cierta precaución al fusionar la idea de que las instituciones hacen parte del crecimiento económico. ¿Por qué razón? Porque las instituciones tienen comportamientos iguales en contextos diferentes. Por ejemplo, dos países que tienen el mismo sistema electoral pueden tener una economía y un crecimiento económico muy diferente. El caso de ellos, por ejemplo, es Perú y Francia. También hay que tener precaución en que los cambios exógenos de las instituciones es lo que permite el crecimiento económico. Continúa. Bueno, la segunda parte de este capítulo es la categorización del crecimiento económico. Mencionábamos al principio que están los factores económicos, también están los factores culturales, factores políticos e institucionales. Y tenemos finalmente que las condiciones no económicas que definen el crecimiento económico. Podemos tener una persona que puede ser guiada tanto por los pensamientos religiosos o la formación religiosa que tenga, sumada a una cultura, ya sea donde haya crecido, y esto define el comportamiento, incluso el comportamiento de compra de un ser humano. Bueno, ahora vamos a explicar que la presencia de un grupo en la colonia que llega desde la metrópoli y otro que permanece en la metrópoli significa que hubo diferentes circunstancias para el desarrollo institucional. Si las instituciones de las colonias fueran las mismas que de la metrópolis, estas podrían considerarse exógenas. En ese caso, se podrían interpretar que las instituciones evolucionan independientemente. Así, las diferencias en el desempeño económico entre las economías podrían atribuirse a las instituciones. Sin embargo, si las instituciones de la colonia divergieran de manera que pudieran explicarse como adaptaciones de la población, estas al medio ambiente diferente, natural o humano,
Entonces se apoyaría la opinión de que las instituciones eran endógenas con respecto a las circunstancias. Para esto, tenemos que preguntarnos primeramente si las instituciones son importantes para el crecimiento económico. Siguiente. Con respecto a esto, la flexibilidad de las instituciones permite fomentar un mejor desempeño económico y crecimiento más rápido, pero determinar el grado óptimo de flexibilidad es complejo. Asimismo, es más probable que haya más casos de naciones y economías que se vieran afectadas por instituciones inflexibles que por una flexibilidad excesiva. Siguiente. Otro tema fundamental para comprender por qué las instituciones son importantes para el crecimiento se refiere a la probabilidad de que no se requiera una institución en particular con especificaciones estrictas. Esto ya que a menudo existen formas o estructuras institucionales que son alternativas o sustitutos entre sí, y estas pueden lograr un desempeño económico muy similar. Una consideración que es importante destacar es que las estructuras institucionales son aquellas que aseguran la capacidad de adaptación a las distintas condiciones y ajustarse a las nuevas. Esto define lo que es una buena institución. Siguiente. Ahora, tenemos que preguntarnos de dónde vienen las instituciones. Existen varios argumentos respecto a esto. Siguiente. Las instituciones del viejo mundo explican las divergencias en el desarrollo económico del nuevo mundo, dado que hubo fuertes contrastes entre estos países de origen en términos de estructuras económicas y políticas, hablando de países de origen como los que son europeos colonizadores de América Latina y América del Norte también. Además, se argumenta que la transferencia de las instituciones del viejo mundo estableció el comportamiento de las economías y sociedades del nuevo mundo. Otro argumento para esto, siguiente, se centra en las circunstancias económicas y geográficas del área de asentamiento y su influencia en la determinación de las instituciones en las nuevas áreas. Todo esto puede explicar además por qué las áreas pobladas en la misma potencia metropolitana tenían estructuras económicas y desempeños diferentes, así como los vínculos entre la naturaleza y los efectos del clima sobre la voluntad de trabajar, el papel que juega la esclavitud en la sociedad, el deseo de emigrar o inmigrar y las preocupaciones económicas que se relacionan. Siguiente. Ejemplos específicos de cómo las instituciones pueden modificarse para adaptarse a las circunstancias cambiantes se muestran en este momento dos hechos históricos. El primero, la abolición de la esclavitud. Este fue el cambio institucional más dramático del siglo XIX. Aunque trajo beneficios para los esclavos, esto fue poco y nada. Sin embargo, la respuesta posterior se vio afectada por las áreas geográficas. Para las áreas densamente pobladas mantuvieron sistemas de plantación y alta producción, mientras que las zonas menos pobladas vieron inicialmente el fin del sistema de plantaciones y una disminución de la producción. En lugares donde históricamente no había productividad, esta disminuyó aún más. Sin embargo, en aquellas donde la tierra era altamente productiva, reinstala el trabajo productivo, pero con mano de obra pagada. Por ello, la capacidad de la élite se vio claramente influenciada, incluida la dotación de factores, sujetos a las diferentes limitaciones que enfrentaron y llevaron a las diferencias en el desarrollo institucional. Ahora, hablemos del sufragio. En las instituciones el sufragio influyó directamente en la medida en que las élites basadas en la riqueza, capital humano y género tenían un poder político desproporcionado en sus respectivos países y en su capacidad para moldear las políticas gubernamentales. La evidencia sobre la evolución de las instituciones se resume en cómo se restringió el derecho a voto. Países como Estados Unidos y Canadá fueron pioneros claros en la eliminación de estas restricciones, basadas en la riqueza, la alfabetización y la introducción del voto secreto, generando así las sociedades más igualitarias. Aunque con respecto a América del Sur, esto se evidenció de manera tardía. Siguiente. Ahora, ¿qué podemos concluir de las instituciones? En primer lugar, no hay un consenso general de que estas afecten directamente el crecimiento económico. Sin embargo, las instituciones siempre están presentes. No se puede concebir un marco para dar sentido a los procesos de desarrollo económico sin ellas. Además, para una sociedad, las instituciones pueden limitar la producción económica potencial, mientras que otras alternativas podrían funcionar mejor.
En conjunto con esto, la evolución de las instituciones sugiere cautela a la hora de hacer afirmaciones sobre su relación con el crecimiento. Pero podemos afirmar lo siguiente. Las instituciones muy diferentes a menudo pueden ser sustitutos razonables entre sí y así favorecer el crecimiento, tanto en contextos diferentes como similares. El atribuir el crecimiento a las instituciones es más débil si estas son endógenas en lugar de exógenas. Además, la forma de entender a las instituciones será diferente si existen agentes y otras formas que le den forma. Y finalmente, las sociedades con malas instituciones son aquellas con inflexibilidad institucional. Esta sería nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.